Dios les bendiga, queridos hermanos, en este sábado de descanso, el séptimo día de la semana. Ven que tenemos acá que gracias a Dios hemos estado trabajando durante la semana, durante el domingo, del domingo, lunes, martes, miércoles, y ayer a última hora, o sea, no a última hora, pero aprovechando el día, hemos avanzado en la construcción de este lugar, gracias a Dios. Así que estamos avanzando, el Señor es bueno y nos está ayudando. El mensaje de esta mañana es muy difícil, podríamos decir. Es más fácil predicarlo que practicarlo. Uno es indigno cuando se encuentra de lo que vamos a ver hoy día. Se siente indigno por la vida, ¿no? Que uno debiera tener mucho mejor vida espiritual. Si somos el pueblo final que nosotros nos decimos ser, debiera ser mucho más amplia. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 35 al 40. Ahí va a estar la lectura de este día. También le damos la bienvenida a nuestro hermano José, que Dios le bendiga, que el Señor le acompañe. Nos da mucho gusto compartir con él en esta hora. Y dice así, Mateo 22, del 35 al 40. Maestro, le dijo el intérprete de la ley al Señor, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¡Qué maravilla! ¿Cómo será eso? Porque dice ama. Amor. Cuán distinto es lo que el mundo hoy en día enseña como amor. Piensa que un matrimonio debería estar lleno de amor. Que el amor, yo te doy un dulce a un niño, la persona piensa eso es amor. Si a la esposa le doy dinero, quiere decir que eso es amor. La relación sexual, la gente piensa que es amor. Acá dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y amarás a tu semejante como a ti mismo. ¿Cómo podemos nosotros amar siendo malos? Que en la lección de escuela sabática mencionaba que un ángel le puso al profeta un carbón encendido, porque el profeta estaba asustado, porque decía, yo vengo de un pueblo de labios sucios, de un hablar contaminado, y era un pueblo religioso. Nosotros que hemos vivido en el mundo, algunos han llegado a la iglesia a los 20 años, ya tiene 20 años en el mundo, tiene cosas arraigadas, otros a los 30 años, 40 años algunos, y cuesta que ese mundo salga, ese mal genio, cuesta que salga, ¿no es cierto? Y aquí nos está hablando de lo perfecto, de lo primero, el primer mandamiento, la primera necesidad, objetivo que debía tener nuestra vida, la meta, es amar a Dios. Porque lo que nosotros conocemos como amor son por lo general sentimientos egoístas. Y hasta el dar una flor puede estar manchado por la sombra del egoísmo. Miren los niveles. Aparentemente algo bueno, aparentemente algo que ayuda, pero puede ser dependiendo del motivo. Y entonces, ante la pregunta del intérprete que se le hace a Jesús, le dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo no me amo, ¿qué amor le voy a dar al prójimo? Si no conozco lo que es el amor. Primeramente vamos a decir, ¿quién es mi prójimo? ¿Qué dice la Escritura? ¿Quién es mi prójimo? Y ahí cuenta
la enseñanza de aquel hombre que fue atacado en el camino, fue asaltado, y pasó un levita, no lo ayudó. Pasó un sacerdote, ¿lo ayudó? No lo ayudó. Y pasó un samaritano, ¿lo ayudó? El samaritano sí lo ayudó. ¿Quién fue el prójimo entonces? El samaritano. El prójimo es toda persona que nos rodea. La palabra prójimo viene de el próximo, el que tengo más próximo. Puede ser mi hijo, mi esposa, puede ser mi tío, mi abuelito. Son los primeros de nuestro más próximo. A eso tenemos que amarlo. Después ya viene el panadero, el profesor, vienen todos los demás. Pero el mandamiento dice que hay que amar al prójimo, al que tengo más cerca primeramente. Y si fallamos en esa labor, no estamos siguiendo los caminos de Dios. Por eso que en la ley, al final, las indicaciones pasan a ser nuestro propio corazón egoísta. Dice que antiguamente los indios o los paganos de África hacían una piedra y la pintaban y la adoraban, pensando que eso era Dios. Es un caso burdo. Muchas veces pensamos que uno no puede caer en eso, pero nosotros acomodamos la Biblia y nos adoramos a nosotros mismos. Miren, por eso yo les decía que este tema es más fácil para mí predicarlo que vivirlo. Porque ¿cómo me puedo adorar a mí mismo? Y inclusive en la parábola del fariseo y el publicano, ¿a quién le oraba el fariseo? ¿Le oraba a Dios? No le oraba a Dios. Le oraba el fariseo. No el publicano. El fariseo dice que oraba consigo mismo. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puedo yo orar consigo mismo? No le estaba orando a Dios. Por eso dice el salmista que su oración sea para perdición, para castigo. Dense cuenta de lo que estamos mencionando, que aún la oración, una persona que puede orar mucho, puede estar siendo para perdición. ¿Han visto ustedes los sacerdotes católicos? Ellos repiten la misma oración. Según ellos, oran mucho. Pero puede ser para perdición si no lo hacemos en forma correcta. La oración, ¿cuándo habíamos escuchado eso? Entonces, la ley, muchas personas, la ley al final son sus propios sentimientos, no es la ley de Dios. Las iglesias se adoran a sí mismas, traen lo que se les ocurre aquí a los templos. La forma de culto como le agrada a la gente. Entonces, la ley pasa a ser los sentimientos, los principios humanos. Y por eso que hay 3.000, 4.000, 5.000 y ahora hay 40.000 iglesias. Ahora subió el número porque antes estaba como en 5.000. Ahora escuché una estadística que era mucho más. Por eso que el no saber qué es lo que es la ley, mis hermanos, para las personas son normas, instrucciones, obediencia, servicio militar, haz esto, no mates, no robes, piensan esas cosas, pero está muy equivocado. La ley que le manifiesta el Señor Jesús a este escriba, la ley en realidad es Jesús. Si ustedes quieren ver la ley de Dios, mírenlo a Él, contémplenlo a Él. Es la forma equilibrada, perfecta. Verlo a través de la Biblia, pasando por los profetas, por Manoah, por Moisés, por Caín y Abel, y Adán y Eva, cuando dice, ¿dónde estás tú? Ya toda esta palabra nos refleja a Jesús, en José, en David, que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios. Usted lo ve en toda la Biblia. Y por eso que al apartarnos de esto, nosotros nos estamos adorando a nosotros mismos. Llegamos a una conclusión teórica, teorizamos, pero debiéramos tener una conclusión experimental, sentir a Dios en el corazón,
en la vida, en lo que hacemos, algo que podamos experimentar de verdad, practicándolo el lunes o el martes durante la semana. No, conocimiento. Claro, el rey Artajerjes vivió en tal año, la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. No se trata de eso. Un conocimiento, datos muertos, datos fríos, una iglesia fría, una iglesia que no siente, una iglesia que no se conduele con el enfermo, con el hermano que no tiene trabajo, con el hermano que no vino. Sufre con el que sufre. Entonces, es una conclusión teórica. En realidad, no sabemos lo que es el amor. Pensamos que es la teoría, que el conocimiento es amor. Yo conozco a Dios, Dios es amor, es una teoría. Vamos a darnos cuenta de que este mandamiento, el segundo mandamiento, no se vive en nuestra vida, en cosas prácticas, en cosas diarias. Que esto que estoy mencionando, en todas las iglesias adventistas y en todas las iglesias protestantes, bautistas, mormones, Dios es amor, todos dicen lo mismo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, todos dicen lo mismo. ¿Pero lo practicamos? Vamos a ver si acaso lo practicamos o no. Mateo 5. Mateo 5, ahí en este sermón que el Señor está dando, en el verso 21 y 22 dice lo siguiente. Sí, búsquenlo por favor. 5, 21 y 22. Dice así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sabemos nosotros que no hay que matar, que si usted mata, lo enjuician, lo encuentran culpable. Pero miren la ampliación que da Jesús en el verso 22. En el verso 22, muchas gracias hermano, ahí lo están proyectando también. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces, ahí vemos que no amamos. Bueno, ya lo voy a explicar. ¿Ah? Tonto. Ahí le dice tonto. Vamos a ver si acaso es así. Pero primeramente vamos a centrarnos de que no son las ideas, mis hermanos, como recién dije. No son las doctrinas. No es la profesión de fe que hagamos que sea el mejor indicador de mi relación con Dios. No se fíen en eso, en lo que usted conoce, en lo que sabe. El trato que le damos a nuestro semejante es la mejor radiografía de si acaso ese conocimiento ha sido profundizado en el corazón. Ahí usted va a ver realmente cómo está delante de Dios, cómo usted trata. Porque si no estamos violando el segundo mandamiento, no estamos amando a nuestro semejante. Y si no estamos amando a nuestro semejante, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? A Dios no lo vemos, pero a nuestro semejante sí lo vemos. Debemos darnos cuenta, en el fondo, que estamos destruidos. No somos una unidad. Destruidos quiere decir que estamos separados del amor de Dios. Para poder tener un acto con el semejante, no puedo ir yo en forma directa con mi semejante. Porque como estoy destruido, lo que va a salir va a ser pelea, discordia, egoísmo, orgullo, todo lo que sale del corazón. No puedo yo ir a tratar a mi semejante, amarlo, como dice el Señor Jesús, amarlo si estoy quebrado. Tengo que ir a otra persona, a Dios, a Jesús, y a través de Jesús comunicarme con el semejante. Y ahí entonces no lo voy a dañar, ahí no lo voy a herir. Porque como estoy quebrado, no puedo, de un agua contaminada, no puede salir agua pura. Tiene que haber esa asociación. Por eso recién decía, el regalo de una flor, una sonrisa, un acto de bien, una visita a un enfermo, hasta una predicación. Porque puede ser que yo vaya a visitar al enfermo porque estoy asustado y no me quiero enfermar como él se enfermó. A lo mejor estoy predicando porque me quiero lucir. A lo mejor doy un dinero para que todos me vean.
Aún lo bueno, que aparentemente parecía ser bueno, puede estar manchado por la sombra del egoísmo. Y aquí dice, en Camino a Cristo, voy a leer esta cita, que nos va a ampliar el mensaje. Dice así: es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo. Podemos cambiar por afuera, sin el poder regenerador de Cristo. Por ejemplo, si la hermana Margarita, que está ahí escuchando, la enviamos nosotros a una universidad en Estados Unidos, supongamos, va a llegar mucho más refinada, va a llegar hasta el habla, le van a cambiar allá con tanto estudio. Tuvo un cambio externo. Usted va a una universidad de Oxford, de allá de Estados Unidos, otra de Inglaterra, otra de Grecia, va a tener cambios externos, pero no en el corazón. Por eso dice acá, es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo sin el poder regenerador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros puede producir una vida muy ordenada, para que usted lo vean, para que usted se luzca, aunque no le digan nada, pero usted sabe que lo están mirando, que usted está haciendo una buena obra. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia de mal. Y aquí viene la frase de oro: un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. Me acuerdo allá en los trabajos del banco, una vez, varias veces, gerente de banco, gente que tiene mucho dinero, donando 1 millón de pesos, donando 2 millones de pesos. Usted ve gente famosa aquí en Chile, para cuando viene este asunto de la Teletón, 100 millones de pesos. Y uno que anda pena, ¿no? ¿Sabe lo que son 100 millones de pesos? Lo que usted puede hacer. Si tiene problemas de la casa, se compra una casa inmediatamente. Le queda para toda la vida. Pero dice que un corazón egoísta puede hacer obras generosas. Ellos lo hacen, se notan con 100 millones. Pero nosotros podemos dar 1 kilo de arroz, 1 kilo de pan, pero siendo malos. Seguimos siendo malos. No lo cambia. No cambia eso. Es nuestro interior lo que tiene que haber esa transformación. Y la hermana preguntaba, ¿quién es el fatuo? Porque dice que si tú te enojas, miren, si tú te enojas, si tú le dices algo feo, y peor si te sale una grosería, porque hay gente que lleva la grosería de adentro, porque dice que de la abundancia del corazón. ¿O han visto ustedes que de repente están con martillo, se pegan y sale la grosería? Automático. Eso muestra la condición interna. O en las peleas o en las discusiones, hay algunos hermanitos que se van hasta los combos, hasta los golpes, porque ahí se le olvida que hay que poner la otra mejilla. Porque no está aquí adentro, está acá arriba. Vamos a ver Discurso Maestro Jesucristo en la página 52, ¿qué es una persona fatua? Y en el trato que le damos a nuestro semejante, nos vamos a dar cuenta de que no estamos cumpliendo el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo. Dice, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Antes había dicho, si tú matas, eres culpable. Claro, ahí nadie de los que estamos aquí vamos a matar a alguien, porque sabemos qué pasa si matamos a alguien. Va a venir los carabineros, va a venir la policía, nos van a echar 10 años adentro en la cárcel. Nadie estaría matando. Pero ya cuando es de la boca, que es fácil, que no lo van a llevar preso, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. En la dádiva de su Hijo, para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. A nadie. O sea, me estafó, me quitó la casa, me golpeó, y si yo lo ofendo con mi boca, quiere decir que no estoy agradando a Dios. O sea, pierdo la casa, pierdo el dinero y más encima quedo mal con Dios. O sea, pierdo por todas partes. ¿Qué decía la hermana María? Muchas veces mejor es callarse.
y no ir a la confrontación. Entonces dice que a nadie el Señor autoriza para hablar mal de nadie. Veremos defectos y debilidades. Miren lo que está poniendo acá ahora. O sea, no vivimos en un mundo perfecto. Nuestra iglesia, nuestros familiares, uno mismo es imperfecto, tiene errores. Pero dice, veremos, vamos a dar cuenta que hay defectos y debilidades en los que nos rodean. Pero Dios reclama a cada alma como su propiedad. Ella es propiedad de Dios, usted es propiedad de Dios, todos los que estamos aquí no somos nuestros, somos propiedad de Dios. Por derecho, dice, de creación. Él nos hizo. Y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Si lo para, por favor. 2 veces suya por haberla... O sea, somos de Dios por creación y porque Él nos redimió. Y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos, dice, fueron creados a su imagen. Y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. ¿Quiénes son los más degradados? De la calle, los que viven de afuera. Ya, los de afuera, pero ¿en la iglesia? Los más pobres. No, en la iglesia los de mal genio. Los degradados, dice ahí. Los que tienen defectos, o no vemos defectos entre nosotros mismos. Y ahí vamos al tiro nomás. Claro, los de afuera, incluso miren, pasa que en la familia, cuando llega alguien de afuera a una visita, lo tratamos regio. Muy bien. Pero entre nosotros, los de la casa, no lo tratamos ni la mitad de bien que los que tratamos afuera. Debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsables de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. Una palabrita. Por eso que cuando Satanás lleva a Jesús al desierto, Dios permitió que lo sometieran porque tenía que demostrar él que sí se podía vencer. Y aún así no dijo ninguna palabra despectiva ante el enemigo. ¿Se acuerdan ustedes del caso de Job? ¿Qué pasó con los amigos? ¿Eran buenos amigos o eran malos amigos? ¿Cómo eran? Allá dice que eran buenos los amigos. No eran buenos, hermanita Margarita. Después se pusieron malos. No eran buenos. Los amigos de Job no eran buenos. Incluso después Dios que como que los iba a castigar y Job interviene. Porque es como cuando uno va a visitar a un hospital. Usted ha ido a visitar un hospital y está el enfermo ahí, todo esto, y le empieza, en vez de darle ánimo al enfermo que está ahí todo apenas, le hunde con palabras, viste lo que te pasó, viste, es tu culpa, lo hunde más. Eso no es un buen amigo. Algún pecado tienes, por eso que te han castigado. Entonces, en vez de nosotros levantarlo, lo hundimos. Eso es lo que fueron lo que hicieron los amigos de Job, no le dieron ayuda. Fue más difícil. Sigue diciendo, ¿quién te distingue? Manito, ¿qué es lo que eres tú? ¿Quién te crees? En otras palabras está diciendo la Biblia. A veces nosotros creemos el presidente de la República. ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si lo hubieras recibido? ¿Tú quién eres? Dice, que juzgas al criado ajeno. Por eso nosotros tenemos el orgullo. Soy el rey de Escocia, la princesa de Inglaterra nos creemos. La reina de Inglaterra dice, ¿tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio señor está en pie o cae. Y aquí viene lo que preguntó la hermana acerca de la palabra fatuo. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego. En el Antiguo Testamento, la palabra fatuo se usa para describir a un apóstata o al que se entregó a la iniquidad. Dice Jesús que quien quiera que considere a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios, muestra que él mismo merece semejante condenación. O sea, si usted acusa a alguien
¿Qué es lo que es una apóstata? Manita Margarita, ¿qué es lo que es una apóstata para usted? ¿Está en contra de Dios? Ha dejado su fe. Que ha dejado la fe. Entonces uno viene a la iglesia y ve a un hermano que ya no viene a la iglesia, que está por ahí en una cantina, supongamos. Y dice, este es un apóstata, dejó la fe. Cuando una persona dice eso, ya está exponiéndose al juicio. ¿Amamos nosotros a nuestro prójimo, a nuestro semejante? Si ya con lo más fácil, la palabra, lo más fácil la boca, por eso dice, ¿quién puede contener este pequeño miembro? La lengua. Que dice, una pequeña chispa incendia un bosque. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Cuántas veces no nos ha pasado este asunto? Y dice más encima que si nosotros condenamos, juzgamos la situación por lo que lo hizo, no es que él buscaba dinero y por eso hizo esto, nosotros lo estamos juzgando. Quiere decir que nosotros mismos merecemos semejante condenación. O sea, en realidad el culpable no es él, soy yo mismo. Eso es lo que está diciendo acá. Dice Jesús que quien quiera que considere a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios, muestra que él mismo merece semejante condenación. Ahí podemos ver, esto que estoy mencionando es el mejor termómetro para ver nuestra situación delante de Dios, en el trato que le damos a nuestros semejantes. No es cuántos libros se sabe usted, cuántos versículos de memoria se sabe, no es eso. Cuando Jesús contendió con Satanás, ¿se acuerdan? Por el cuerpo de Moisés. Estaba ahí Satanás, al lado de la tumba de Moisés. ¿Por qué estaba al lado? ¿Qué pretendía con eso? No quería que Moisés resucitase. Entonces estaba ahí queriéndose, que era un pecador, que tenía que morir, no tenía que resucitar. Y miren lo que el argumento que esgrimió el diablo dijo. Así, miren, escuchen bien. Tú dijiste, diciéndole a Dios, tú dijiste, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces no lo puedes resucitar. ¿Era verdad eso o no? Que era polvo y en polvo te convertirás. ¿Dijo eso el Señor? Era verdad. Pero ¿qué hizo el Señor? Lo resucitó. ¿Por qué? Porque en el futuro iba a venir el Mesías que iba a pagar el pecado de Moisés. Entonces él se estaba anticipando solamente porque después pagó el Señor con su sangre. Podía hacerlo. Pero ¿qué pasó? Cuando Satanás se encuentra con Jesús, ¿qué le dijo Jesús a Satanás? El Señor te reprenda. Pudo haberle dicho, tú eres asesino, tú eres ladrón, tú eres un malo. Era un ser degradado. ¿Y cómo lo trató Jesús? Le dejó todo al Señor. ¿Se dan cuenta cómo debemos proceder? El Jehová te reprenda, le dijo. Le dejó todo el juicio al Señor. No buscó su propio, venganza, como nosotros lo hacemos muchas veces. Si tú me la hiciste, me la vas a pagar, dicen los hermanitos. Ahí es donde se pone la otra mejilla. Por eso que la ley, los profetas nos hablan del tema del amor. El amor no es un sentimiento. No es si acaso hoy día amanecí de buena, de amor, y mañana amanezco de mala. No es eso. El amor es un principio que no cambia en la vida. No depende si acaso llueve o hace sol. Por eso que el Señor dice, hace salir su sol sobre buenos y malos. Hace llover sobre justos e injustos. No cambia. Nosotros cambiamos, a veces andamos de mala, enojados. Cuando si le pasa eso, mejor quedarse calladito. Porque cualquier cosa, ¡pum!, explota la bomba. Es tóxico. Por eso realmente dice, ¿amas a tu prójimo? El primer mandamiento decía, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Si da tanto detalle,
tanto énfasis para amar al prójimo, que es un ser imperfecto, ¿cómo sería entonces lo que es amar a Dios, que es perfecto? Por eso es que el Señor lo pide todo. Inclusive, en Deuteronomio, capítulo 6, dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero el versículo continúa diciendo: y estas palabras que yo te mando hoy, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en el camino o estando en el campo. Dice que hay que repetir estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, en cada momento. Nosotros lo hacemos, lo vivimos. Y cuando habla del amor al prójimo, menciona que ni aún, miren lo que les voy a decir, ni aún debemos pensar mal de nuestros semejantes, sus motivos o acciones. Zacarías 8:17. A ver si lo ponen ahí. Zacarías capítulo 8, verso 17. ¿Qué pasa ahí? Esto no es común, porque el pensamiento llega como un rayo. ¿Qué dice? Ahí lo tienen, ¿no? Zacarías 8, verso 17. Ahí está en la pantalla. Sí, dice: y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Entonces, vean la pureza, el nivel, que ni siquiera deberíamos nosotros pensar mal de una persona. Vean el nivel. Por eso que las iglesias lo ponen por allá abajo. Dicen: no, si la iglesia está llena, estamos bautizando, tantas cosas que se pueden hacer que son externas, tenemos una bonita convivencia. Pusimos globos, comimos. Piensan de que eso es la religión. Estamos años luz, porque el hablar refleja nuestro interior, de la abundancia del corazón. Entonces, ¿en qué tendremos seguridad? ¿Dónde podemos encontrar un terreno que nos diga quiénes somos realmente? Fíjense en lo que usted habla. Ahí va a saber. Si usted habla de la política, habla del fútbol, habla de cualquier otra cosa que no sea de Dios, eso usted tiene en su corazón: el mundo, la política, el deporte. Fíjese en lo que habla. O usted continuamente habla de Jesús, de las parábolas, de la Biblia. Entonces usted tiene la palabra de Dios en su corazón. Ahí usted va a saber en qué condición está. Y si lo da, el trato que le da al que le golpeó, y usted puso la otra mejilla, entonces usted está en el camino correcto. Y ahí donde cuesta. Ahí ya dice la hermana, se va a cuesta arriba esto. Vamos a ver otro caso. Santiago 4. ¿Para qué vamos a tocar Santiago 4? Miren ahora lo que nos muestra la palabra. Y aquí nos muestra la pureza de Dios, la pureza de Jesús. Estos hombres santos, los profetas, los apóstoles. Santiago 4. Santiago 4, 11. Ahí lo están poniendo ahí en la pantalla. Dice así: hermanos, aquí le está hablando a los creyentes, ni siquiera le habla a los impíos, a los creyentes que se supone que están mejor. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley. ¿Qué es lo que es murmurar? Manita Margarita. ¿Murmurar? ¿Qué es lo que es murmurar? Hablar mal de alguien. ¿Ya? ¿Qué es lo que es murmurar? ¿Chismear? No, chismear es otra cosa. Murmurar. Hacer un comentario feo de la otra persona. Ya. Pero murmurar es como: oye, mira lo que hizo. Hablar bajito. ¿Están de acuerdo? Sí. Porque es una murmuración, algo que así como que no se entendió, no que habló así abiertamente. Hasta murmura uno solo para uno nomás.
para uno mismo. Ahí tenemos un ejemplo. Murmurar puede ser que usted lo hable, oiga, mira lo que hizo este Juanito. O lo puede decir en forma directa. De las dos formas es murmurar. Lo diga público o lo diga para usted mismo. En el fondo, una murmuración es una queja. ¿Se acuerdan el pueblo de Israel? Sí. A cada rato dice, mira Dios cómo nos trajo a este desierto. No tenemos agua. Estaban murmurando, se estaban quejando de Dios, se quejaban de Moisés. Cuando nosotros nos quejamos de algo, estamos murmurando. ¿Qué dice la Biblia? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, no te quejes con el otro. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley, se queja de la ley, de los mandamientos. Pero, y ahora vean, afírmense en los asientos. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Si nosotros estamos murmurando, quejándonos de nuestro semejante, estamos violando todos los mandamientos, estamos violando toda la ley. Qué grande es esto, que nos queda el poncho muy grande. No es de nuestra medida esto que estamos mencionando. Muchas personas ni siquiera tienen idea de esto y viven como un caballito por la vida, salvaje. Vienen a la iglesia, saltan para allá, saltan para acá, sin saber que esto, las profundidades que nos muestra la Escritura son tremendas. Por eso les dije al principio, este mensaje es más fácil para mí predicarlo que practicarlo. Pero debemos llegar nosotros a que forme parte de nuestra naturaleza. Vamos a ver Números 14, 27. Ahí nos presenta en Números qué es lo que es la murmuración, pero bíblicamente. Números 14, 27. Ahí lo van a poner para los que quieren leer de la pantalla. También damos la bienvenida a los hermanos que nos acompañan de internet. Estamos transmitiendo en vivo desde Chile este sábado del estudio de la palabra del Señor. Números 14, 27. Lo voy a leer de mi Biblia. Dice así: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud? Está hablando el Señor. Que murmura contra mí. Las querellas o las quejas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Ahí está. La murmuración es una queja. El pueblo de Israel cada vez que estaba en el desierto se quejaba, murmuraba. 14:27. Hay muchos casos en la Biblia, no los vamos a tocar todos, cuando florece la vara de Aarón, como las personas se quejaban, ¿no? Y también cuando recibimos a alguien en el hogar. Miren, somos tan quisquillosos a veces, cuando recibimos una visita o algo, somos tan quisquillosos, murmuramos. Cuando debemos ser los más hospedadores, que usted recibe una visita y atenderlo bien. Yo, gracias a Dios, cuando viajo, las personas me atienden muy bien, me dan su casa, su cama, su alimento, comparten conmigo felices. Pero supongamos que yo fuera, nunca me ha pasado, pero supongamos que yo fuera y me voy de esa casa, termino la campaña y el dueño de casa dice: hoy me ocupó toda la pasta de dientes. Supongamos, se quejó, murmuró. Eso es lo que dice acá. Primera de Pedro ahora, capítulo 1. Primera de Pedro 1. Sí, puede ser. Dice: hospedados los unos a los otros sin murmuración. Ese es el texto. Que usted puede recibir a una persona, pero no murmurar. Y esto se ve sobre todo en los baños. Hay personas que son tan delicadas que si viene una visita, un tío, un abuelo, algo, que le ocupe el baño, es como lo trastoca. Nosotros no debíamos ser tan quisquillosos, hospedados. La otra vez me acuerdo que, no sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada, una persona que venía de la calle vino y dijo si acaso podíamos apoyarlo y pasó al baño. Y uno, con amabilidad, tiene que ser hospedador, tiene que ser ayudador el cristiano.
Ahora, la murmuración. Puede ser que la persona esté presente o no está presente. ¿Cómo lo ven ustedes? Porque muchas veces se va la persona y ahí, oye, fíjate lo que hizo, para que la persona no escuche. Pero también puede ser la murmuración estando la persona presente. Eso fue lo que le pasó a los discípulos, porque a veces piensa de que como dice calladito se fue, para que no tener problemas, y ahí empieza a hablar la persona mal del otro que se fue. Y lo encontramos en Marcos 2. Marcos 2:15 señala lo siguiente. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas, vean, y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Ellos estaban quejándose de los discípulos, pero le estaban diciendo en la cara. ¿Por qué hacen esto los discípulos? Estaban murmurando en la cara. No es necesario que se vaya la persona y usted empiece a hablar mal de él. Puede hablar mal con la persona presente. Entonces, nosotros seguimos este amor al prójimo, realmente amamos a Dios, estamos violando el primer mandamiento, el segundo mandamiento, porque yo no puedo amar a mi prójimo si primeramente no amo a Dios, porque Él me da la fuerza, la ternura, el amor, la consideración, y ahí amo a mi prójimo. Si no amo a mi prójimo, tampoco amo a Dios. Y toda la profecía, todo el templo, la ropa, el diezmo que damos, la acción misionera, no sirve para nada, porque no estoy haciendo lo primero. Pensando de que el amor son los sentimientos. Miren, incluso se piensa de que el amor es el miedo. ¿El miedo a qué? A perderse, por eso viene a la iglesia. Supuestamente todos los que venimos a la iglesia amamos a Dios. Pero a lo mejor usted viene porque se va a perder, tiene miedo a perderse, tiene miedo a la muerte, porque vio el cajón, vio que se puso blanco, se puso morada la persona, se empezó a pudrir, usted lo vio, no quiere pasar por eso, entonces viene a la iglesia a encontrar una solución a ese problema, a un problema, no porque usted ame. Y cuando nosotros en cosas prácticas murmuramos, ya no estamos amando. Hemos visto los casos. Si yo lo trato de necio, ya soy culpable. Si lo trato de fato, apóstata, mira lo que hizo, ya estoy mal. La condenación está ahí. Ahora, en Patriarca y Profeta, página 405, miren lo que dice acá de la murmuración. No debemos considerar como cosa baladí, o sea, no debemos considerar como cosa liviana el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. Recién dijimos, el que juzga a su hermano, juzga a la ley. Y si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Estás violando todos los mandamientos, solamente por hablar. Por eso que lo que pretendía el enemigo con Jesús, cuando fue llevado al desierto, era que él dijera una palabrita. Por eso que hacía que lo golpearan, le enterraran la corona de espina en la cabeza para que chocara, para que él se quejara con una palabrita, el plan de la redención ya se deshacía, se perdía. Pero él callaba nomás. Dice, como cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca, soportó. Y eso es lo que menos, el corazón orgulloso, lo que menos desea hacer, soportar, que lo golpeen en la mejilla, como recién dijimos. No debemos considerar como cosa baladí, una cosa liviana, el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. Dice, el hablar mal de los demás, ni constituirnos nosotros mismos en jueces de sus motivos o acciones. ¿Por qué lo hizo? Nosotros no debemos juzgar. Y dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, este tal murmura de la ley. Y juzgas a la ley, pero si tú juzgas a la ley, no eres guardador de la ley, sino juez. ¿Quién es el único juez? Dios.
Solo hay un juez, dice, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Pero, ¿cuándo va a ser eso? En el milenio. En el milenio, Dios nos va a mostrar qué había en los corazones de todas las personas. ¿Qué es lo que los llevaba a actuar? Ahí realmente sabremos, pero no ahora. Nosotros somos finitos, no vemos en el fondo lo que hay en el corazón de los hermanos. Por eso que hemos destruido el primer mandamiento, porque hemos hecho de nuestros sentimientos, la sensualidad, nuestras pasiones, nuestros gustos, a eso le decimos amor, a eso le decimos la religión, a eso le decimos yo amo a Dios, cuando en realidad me amo a mí mismo. Por eso que los antiguos eran considerados idólatras cuando pintaban una piedra, decían, este es mi Dios, sálvame. Pero nosotros nos adoramos a nosotros mismos. Nosotros nos constituimos en Dios, como el fariseo que oraba a sí mismo. No estaba orando a Dios, quizás cuando usted se arrodilla está cometiendo hasta pecado, porque no lo hace pensando en el Señor, en esa comunión, no la tiene. En Lucas 18:11 dice así, el fariseo oraba de pie consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Se estaba comparando con el que estaba al lado. Y no estaba hablándole a Dios, por eso muchas veces no recibimos lo que pedimos en oración. Necesito una casa, necesito el cáncer, sanarme el cáncer, necesito un buen trabajo. Y no le está hablando a Dios, se está repitiendo ahí, como decía la hermana, habla solo. Miren qué tremendo esto. Te doy gracias porque no soy como este publicano. Cuando usted se compara su espiritualidad con el otro, dice, yo soy mejor que él internamente, aunque no se lo diga, pero se cree internamente el orgullo y entonces merece estatus. Y cuando va en el metro, si le empujan o algo, se defiende, se le para la pluma del indio y entonces pelea, discute con una persona que ni conoce. Cuando debíamos conocer la mansedumbre de Jesús. Él no se defendía. Por eso que estamos viviendo tiempos difíciles. ¿Dónde encontrar un cristiano? ¿Dónde podemos encontrar una adventista del séptimo día de verdad? En estos tiempos difíciles. En estos tiempos en que tenemos que tener la paciencia de Job, que sufrió tanto. En este tiempo que tenemos que tener la valentía de David o la sabiduría de Salomón. Tenemos que tener la fe de Jesús. Qué maravilla, ¿no? Por eso que Él es el modelo en todo. Al estudiar la Biblia, entonces decía, Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, el primer punto donde tú tienes que centrarte. Con cosas pequeñas no. Bautismo, diezmo, son cosas pequeñas, necesarias, pero no te sientas bien de que estás agradando a Dios con eso. Es el trato que tú le das a tu semejante, el mejor termómetro, la mejor radiografía de realmente cómo estamos de las cosas que hablamos. Y el hermano José hablaba de los chismes. ¿Qué es lo que es un chisme? Un cagüín, como se dice en Chile. Un cagüín, me dice, como se dice coloquialmente acá en Chile. ¿Alguna otra opinión por allá? ¿Qué es lo que es un chisme? Es ventilar un secreto. ¿Ya? Vamos, Levítico 19. Vamos a ver Levítico 19. La hermana dice, ventilar un secreto. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Levítico 19, versos 16 y 17. ¿Qué dice el Señor? No andarás chismeando entre tu pueblo. No tentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Bueno, el puro verso 16. No hay que andar chismeando. ¿Qué es lo que es chismear? Escuchen lo que les voy a decir. Chismear es predisponer a una persona contra otra, sea falso o verdadero. Por ejemplo, a usted le cae mal fulano, le cae muy mal,
Entonces usted le dice al hermano José, mira, qué pesado ese. Y empieza, qué desagradable, no te juntes con él. Empieza a ponerlo mal. Cuando usted destroza la imagen de una persona que Cristo murió por él, está chismeando. En internet se ve mucho. Ponen fotos diciendo, mira lo que hizo esto. La Biblia dice, no difamarás a tu prójimo. Aquí dice no chismear, pero en otra parte dice, no difamarás a tu prójimo. O sea, no le crearás mala fama. Tú estás difamándolo. Le estás creando una mala fama para que todos vean que lo malo que es. Eso es chismear. Cuando habla para que quede mal la persona, en otras palabras. Y ahora, esta cita es una cosa muy difícil. Es muy dura, pero vean. Review en general del 3 de junio de 1884. Los rumores, también los rumores, que circulan son frecuentemente los destructores de la unidad entre los hermanos, que empieza a contarle uno a otro lo que sucedió. Hay quienes vigilan con la mente y los oídos abiertos para captar los escándalos que circulan. Hay hermanitos que andan preocupados en internet o aquí o donde sea de los escándalos para difundirlos. Recién dijimos no hagas chisme. Reúnen pequeños incidentes que podrían ser bagatelas en sí mismos, podrían ser una cosa insignificante, pero que son repetidos y exagerados hasta que los hombres se convierten en culpables debido a las palabras. O sea, tanto repetir un chisme que la persona piensa que realmente lo cometió. A mí me pasa mucho en internet. Gente que chismea de mi persona sin siquiera haberme conocido siquiera. Sin siquiera haber hablado conmigo, decir cómo será esta persona. Ni me conocen. No saben si acaso como Karen o como Karen. Cuántas veces oro, no saben. Y dice que son repetidos y exagerados hasta que un hombre se convierte en culpable solamente porque todos lo dicen. Parece ser que su lema fuera, infórmenos y esparciremos el informe. Esos chismosos están haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad, dándose poca cuenta de cuán ofensiva es su conducta para con Dios. No nos damos cuenta que estamos ofendiendo a Dios en el fondo. Si emplearan la mitad de la energía y celo que dedican a esta obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto para limpiar de sus almas que no tendrían tiempo ni voluntad para criticar a sus hermanos y no caerían en la tentación. La puerta de la mente debe mantenerse cerrada contra dicen o he oído. Miren, ¿cómo debiera ser nuestro proceder con una persona que ha caído? ¿Cómo debiera ser? Hay personas que, mira lo que hizo esto, dicen. ¿Cómo debemos nosotros tratar a nuestros semejantes de esa forma? La Biblia presenta, primeramente tienes que ir a hablarle en privado. Tú te encuentras con la persona y hablas francamente. Si no te escucha, continúa con ese pecado, dice, ve con él con 2 testigos. Si no escucha a los 2 testigos, ahí entonces dilo a la congregación. Entonces, muchas veces los hermanos se saltan el primero y el segundo paso, lo hablan al tiro por diestra y siniestra. Piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Por eso que cuando uno no conversa en forma personal, es un instrumento del enemigo, no es de Dios. La puerta de la mente debe mantenerse cerrada. Contradicen o he oído. En vez de permitir que las sospechas o las malas conjeturas entren en nuestro corazón, ¿por qué no vamos a nuestros hermanos y después de presentar ante ellos franca y bondadosamente las cosas que hemos oído en detrimento de su carácter e influencia, oramos con ellos y por ellos, en vez de estar difamándolo, haciéndole mala fama? Eso es lo que significa la palabra difamar, hacerle mala fama. Dice que debíamos orar con ellos, pedir por ellos, para que se restaure la imagen de Dios en ellos.
En cambio, nos gozamos en destruir. Cultivemos, sigue diciendo, cultivemos diligentemente los puros principios del Evangelio de Cristo, la religión, no de la estima propia, sino de amor, la mansedumbre y humildad de corazón. Entonces, miren lo que dice ahora, entonces amaremos a nuestros hermanos. Solamente ahí. Así que mis hermanos, ahí está el camino. Ahí está la senda. Amarás al Señor tu Dios, dice, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es un blanco maravilloso que no todos lo alcanzan. Ojalá que tú, que me escuchas en donde sea, o que sea yo, alcancemos finalmente lo que realmente significa amar. No es un sentimiento, ya lo dije recién, es un principio que domina el genio y la voz. Que Dios nos ayude para poder practicar todo esto y cumplir así el mandamiento que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley, toda la escritura y los profetas. Que el Señor Jesús les bendiga a todos en este sábado. Que Dios les bendiga, mis hermanos.